Bendiciones, qué gusto poder saludarles en este día, orando a Dios para que la gracia, el favor y la misericordia del Señor esté sobre sus vidas y sobre todos los suyos. Quisiera compartir un pensamiento en este día sobre Isaías capítulo 40, versos 31. Y a este mensaje he querido ponerle el tema, los que esperan a Jehová. ¿Qué implica ese término? Esperar en Dios, esperar en el Señor. Sabemos que por naturaleza el hombre es impaciente y vivimos en una cultura en la que se nos ha vendido la idea de tener una mentalidad cortoplacista. Nos hemos enamorado de lo instantáneo, de lo fugaz, de lo fútil, de lo que necesitamos que tenga resultados inmediatos. Sin embargo, la carrera de la vida es más que velocidad. Tenemos que aprender también a esperar, a ser pacientes, a tener disciplina en los momentos de adversidad. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31? Por favor, vayamos a la escritura. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan a Jehová. El capítulo 40 de Isaías es un mensaje de esperanza al pueblo de Dios que se encontraba experimentando los embates del cautiverio. Pero además de ser especialmente para este pueblo cautivo, también este es un mensaje de esperanza para todos aquellos que depositan su confianza en Dios en medio de las vicisitudes de la vida. ¿Quién no ha pasado, quién no está pasando y quién no pasará momentos de adversidad? Ninguno de nosotros escapamos a ellos, los tendremos en el camino, los tendremos en el proceso de la vida. ¿Cuál es la actitud que como hijos de Dios debiésemos tener ante esta realidad? De que la adversidad la tendremos en algunos episodios de nuestro caminar. Veamos la primera parte del texto. Pero los que esperan a Jehová. Enfoquémonos en la expresión pero. Este versículo está en contraste con el anterior. Por ejemplo, los dos versículos anteriores nos dice que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y ninguna es ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, y aún los jóvenes flaquean y caen. Y dije que hay un contraste porque, por un lado, el profeta nos dice que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Pero resulta que ahora nos presenta la época de la juventud, donde entendemos que está el vigor, que están las capacidades, que están las mayores destrezas y que están todas las facultades en su apogeo para poder conquistar y para poder avanzar en la vida. Pero el texto nos dice que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes van a flaquear y aún caer. Esta idea del verso 30 nos menciona que aún los jóvenes, por más robustos, por más sanos y aún atléticos, se cansan. Sus energías se agotan, pero que en Dios siempre habrá abundancia de fuerzas. Los que esperan en Jehová, ¿qué implica esperar? En primer lugar, esperar implica esperar, pero no de una forma pasiva, indiferente o con una actitud incorrecta. Esta expresión esperar tiene que ver con una actitud de expectativa de que algo sucederá en algún momento por la providencia divina. El mensaje es especialmente para aquellos que se encontraban cautivos en Babilonia, cuyas esperanzas de liberación se habían agotado. Para nosotros no nos es muy común la palabra cautiverio o esclavitud, pues nos ha tocado por gracia de Dios vivir en un contexto completamente diferente al que experimentó el pueblo de Israel. Es un mensaje para aquellos que están débiles,
que están enfermos, que humanamente no tienen esperanza. Por eso Joel dice en el capítulo 3, verso 10, diga el débil, fuerte soy. Si bien es cierto, no hemos nacido en una cultura donde era común la esclavitud, pero esto no nos ha eximido de tener momentos de adversidad, de angustia, de aflicciones, y muchas veces las pruebas y las circunstancias de la vida se convierten en esclavitud para muchos. Las Escrituras frecuentemente hablan del beneficio que hay al esperar en Dios. Por ejemplo, dice el Salmo 25:3, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Nótese, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. ¿Eso qué denota? Mis amados hermanos, la importancia de mantener una postura de dependencia en Dios. También dice el Salmo 37:9, pero los que esperan a Jehová, ellos heredarán la tierra. Dos beneficios del esperar en Dios. Entonces, uno es que el que espera en Dios no será confundido, y el otro beneficio es que quien espera en Dios va a heredar de él sus promesas. La segunda parte del texto que hemos leído dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. La traducción literal de este texto es que el que espera en el Señor cambiará sus fuerzas, o sea, va a mudar las fuerzas, va a renovar sus fuerzas. Conlleva la idea de renovación, de reavivar, de retoñar, de restaurar algo que se había perdido. Entendemos que muchas veces las pruebas, mis amigos y hermanos, que las adversidades que enfrentamos muchas veces nos afectan las fuerzas, el ánimo, la pasión, la alegría, muchas veces inclusive hasta el deseo de vivir en muchos casos. Y las circunstancias nos desgastan. No podemos negarlo, que a veces la adversidad y el estar experimentando constantemente una situación en la que pareciera no haber salida, tiende a desgastarnos, a cansarnos, a debilitarnos. Sin embargo, permítame hablarle de algunos ejemplos en la palabra de cómo hombres y mujeres de Dios pudieron salir adelante en medio de la agonía, de la adversidad y de la lucha. De algunos dice, por ejemplo, Hebreos 11:34, que ellos sacaron fuerzas de debilidad. También las habían perdido y se hicieron fuertes en las batallas. Quiere decir que algunos, mis amados, llegaron a diferentes episodios y batallas sin fuerzas, sin ánimo, sin argumentos, muchas veces sin la capacidad momentánea para poder enfrentarlos. Pero dentro de la batalla, en medio de lo recio de la batalla, fluyó fuerzas sobrenaturales de donde muchas veces no se pensaban que vendrían. A alguien posiblemente le ha acontecido esto. Cuando Sansón también se halló totalmente desvalido, dice Jueces 16:28, que Dios le renovó las energías. Entonces vemos algunos ejemplos muy particulares, como los que nos habla Hebreos y también nos habla Jueces sobre Sansón, de que ninguno de los hombres y mujeres de Dios estuvieron exentos de los momentos de adversidad. Pero Dios no solo renueva las energías físicas, sino también las espirituales, restaura al caído y a todo aquel que está desanimado. En Marcos, por ejemplo, nos encontramos, de Hechos capítulo 13, nos encontramos la experiencia de Juan Marcos. Él defrauda a sus compañeros de la misión. Y por esa causa todos hemos leído muchas veces las diferencias que hubieron con Bernabé y con Pablo. Pero precisamente Bernabé dedicó un tiempo especial para restaurarlo, de tal manera que después el apóstol Pablo, en Colosenses 4:10, lo manda a llamar, haciendo manifiesto que ahora le era útil para el ministerio. Vaya a saber las posibles razones por las cuales Marcos tuvo tanta disyuntiva con Pablo, y posiblemente su inexperiencia, posiblemente su inmadurez,
posiblemente una cosmovisión diferente de la que él tenía a la del apóstol Pablo, los hizo mantener esas diferencias. Sin embargo, siempre hubo alguien en el camino que le pudo extender la mano para enfocarlo, como lo fue Bernabé. Otro caso es Jeremías, desanimado por la indiferencia del pueblo, decidió no hablar más de Dios en algún momento. Sin embargo, dice la Escritura en Jeremías 29 que el Señor le renovó el ánimo al profeta. ¿Cuántas veces nos hemos desanimado por diferentes situaciones? Alguien nos ha defraudado, alguien ha usado alguna palabra hiriente, alguien ha hecho algún comentario irresponsable sobre nuestras vidas, alguien no ha quizás reconocido nuestro esfuerzo, nuestro servicio, nuestro trabajo, y muchas veces, mis amados, en esta labor ministerial, cualquiera que sea, nos encontraremos gente que no agradecerá los esfuerzos, la entrega, la disciplina, el esfuerzo, tantas cosas. Sin embargo, la palabra de Dios dice que de Él vendrán nuevas fuerzas. Pedro, desanimado, por ejemplo, por los eventos de la pasión, optó por regresar a sus antiguos oficios de pescador. Pero ¿qué dice la palabra? Que el Señor vino a él y renovó sus fuerzas, renovó la visión y renovó la pasión en él. Isaías nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Pero no solamente tendrán nuevas fuerzas, sino que dice que levantarán las alas como las águilas. La versión griega del Antiguo Testamento dice que mudarán las plumas como las águilas. Mudarán. Eso tiene que ver, mi amado, con transformación. Algunos favorecen esta traducción apoyándola en el Salmo 103, verso 5, que dice que el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Según antiguas tradiciones, el águila tiene la capacidad de renovar su plumaje cuando ésta ya se encuentra vieja. ¿Qué ejemplo más maravilloso podemos encontrarnos en el águila? Después de desgastado su plumaje, su pico, sus garras, cómo sube hasta las partes más altas de las cumbres de las montañas, y empieza un proceso doloroso, sí, pero es un proceso de renovación. No hay duda que el crecimiento va a doler. ¿Cree usted que le duele al águila desgarrar su plumaje, destruir su pico, sus garras necesarias para volver nuevamente con mayor fuerza? Algunas experiencias en nuestra vida Dios las ha permitido precisamente para renovarnos, para levantarnos, para transformarnos, para cambiarnos, para cambiar muchas veces pensamientos indebidos, para cambiar muchas veces perspectivas incorrectas de la vida, o para ampliarnos la visión. ¿Qué significa levantar alas como las águilas? Permítame hablar de unas 5 características en relación a ese proceso de mutación, de cambio, de transformación del águila. Cuando las águilas se levantan en ese proceso, lo primero que experimentan es el aire puro. La atmósfera de la altura no está viciado ni contaminado. ¿Cuántas veces nuestras vidas se han llenado de vicios? Y es ahí donde necesitamos levantarnos como las águilas para respirar un aire puro, un aire diferente que nos limpie de toda contaminación. También, mis amados, en esas alturas la visión es más clara. En la altura no estorban ni las paredes, ni el humo, que son típicos en el valle, donde no estorba absolutamente nada, ni las montañas, ni ningún otro obstáculo. Necesitamos renovar la visión. También, mis amados, entendemos que cuando el águila llega a esas altas, valga la redundancia, alturas, encuentra quietud. Porque en la altura no hay tormentas, ni remolinos, que sí se encuentran en otras partes. Necesitamos levantarnos como las águilas para tener quietud en medio de las turbulencias de la vida. También en las alturas se encuentra la belleza. En las alturas los colores resaltan más, el azul del cielo, lo blanco de las nubes,
y el verde de los campos. ¿Cómo miramos diferente las cosas cuando podemos llegar a las partes más altas a través de la renovación de Dios en nuestras vidas? Y un quinto aspecto es la seguridad. Los peligros y las acechanzas que merodean en el valle no existen en la cumbre. Si hay algo que necesitamos, mis amados, es tener seguridad, es tener confianza, es estar completamente seguros de que Dios cuidará de nuestras vidas en todo tiempo. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, pero dice el texto también que correrán y no se cansarán. La acción de correr sugiere tres aspectos. Tiene que ver con juventud, tiene que ver con salud y tiene que ver con energía. Pero permítame decirles que la juventud va a pasar, que la salud muchas veces se va a ver afectada y aún la energía. Sin embargo, de Dios vendrá nuestro socorro, de Dios vendrá nuestra fortaleza, de Dios vendrán los recursos independientemente de las épocas diferentes de la vida que experimentemos para seguir caminando la milla extra. Con estas palabras se describen las características de aquellos a las que le sirven y le servimos a Dios. Mis amados hermanos, vamos a correr. Eso significa que Dios te dará energía, que Dios te hará un hombre y una mujer constante, que no serás vencido ni por el desaliento ni por las luchas. Caminarás y no te fatigarás. En la Biblia se mencionan casos de personas que con la asistencia divina caminaron largas jornadas. Por ejemplo, el pueblo de Israel, alimentado con maná del cielo, peregrinó más de 40 años. Hechos 7:36. Elías caminó 40 días y 40 noches, fortalecido con la comida que Dios le preparó, como dice el primer libro de Reyes, capítulo 19. Un ejemplo de haber caminado una larga jornada de la vida sin haber desmayado, precisamente el apóstol Pablo, cuando ya en el epílogo de su carrera, allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Vaya forma de escribir las últimas notas, casi que Pablo está aquí escribiendo su epitafio, con el cual sería recordado de generación a generación. Sí, en el camino nos vamos a desgastar, en el camino tendremos episodios difíciles, tendremos experiencias muchas veces impensadas, inimaginables, no presupuestadas, no agendadas en nuestra vida, pero el Señor dice en su palabra, mis amados, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán, y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Termino mi pensamiento diciendo, ¿te sientes muchas veces desmayar? Sí, posiblemente tu respuesta sea sí. ¿Quién no se ha sentido desmayar? ¿Te sientes cansado muchas veces y desanimado? Y a veces inclusive ha pasado por tu mente, puede ser, el querer abandonar la carrera cristiana, la carrera de la fe. Es tanta muchas veces la incertidumbre, el desgano, la pérdida de fuerzas, la pérdida de visión. Posiblemente. La Biblia nos enseña muchísimas veces la humanidad de los hombres inspirados por Dios. También lo vivieron, también lo experimentaron. Pero quiero decirte en este día, confía en Dios. Deposita tu fe en el Señor. Deposita en Él tus cargas. Deposita en Él tus fuerzas. Porque el Señor dice que los que en Él esperan tendrán nuevas fuerzas, que levantarán las alas como el águila. Sube a lo más alto. No pares ese camino a las alturas donde nuestro Padre quiere llevarnos, donde no te cansarás, donde correrás, donde caminarás y no te fatigarás. El Señor da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Que Dios te bendiga
adelante en la fe, no desmayes, mi hermano. Es más lo que hemos caminado que lo que aún nos falta. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.